Había una vez una persona, también podríamos decir la persona, que tenía sus más y sus menos con Dios. Esta persona también tenía una amiga con quien solía discutir a menudo sobre sus problemas relacionados con la fe. Le preocupaba particularmente saber si realmente es posible que Dios exista y, en caso afirmativo, si se puede hablar con él. Pero la verdad es que esta persona pensaba que su amiga era aburrida porque sus respuestas le parecían predecibles y sus discursos circulares. Más o menos le venía a decir que claro, tú puedes conocer a Dios y hablar con él si tienes fe. Pero, ¿cómo tener fe si no conoces de la existencia de Dios? Ella le decía que la fe es un don, un regalo que Dios otorga a la persona, y él solía decir con gran rotundidad que tenía muchos dones, pero que la fe era un don que no le había sido otorgado. Su amiga era atenta y le escuchaba pacientemente en sus preguntas, pero esta persona se sentía incomprendida y tenía la impresión de que hablaban idiomas distintos. Un día, nuestra persona, también podríamos decir la persona, desbordada y algo agobiada, salió a pasear por un camino que estaba rodeado por una belleza natural rebosante. En su lento avanzar, contemplaba maravillada las distintas tonalidades de verdes del bosque, las suaves ondas que la brisa creaba en el lago, los brumosos perfiles de los montes y el hipnotizante y penetrante azul del cielo. Fue la pureza del aire que entraba en sus pulmones junto con el despertar de recuerdos felices de su infancia lo que le tocó interiormente. Notó cómo se apoderaba de ella el sosiego y la calma. Percibió como una sensación religiosa y llegó a sentir el anhelo de Dios. Y entonces, allí, esta persona plantada en medio de la pradera comenzó a decir con una fuerte voz: «Dios, esto es impresionante. He oído decir que tú has creado todas las cosas. Por eso quiero pedirte, déjame verte una vez, solo una vez. Es decir, corrigió, suponiendo que existas, me gustaría verte y, si es posible, hablar contigo». Y pasó lo impensable. Dios le habló y le dijo: «Oigo que me llamas, y también a mí me gustaría mucho acceder a tu súplica, pero desgraciadamente no puede ser, porque soy demasiado grande para ti. Por eso no me puedes ver». Entonces dijo la persona: «Bueno, Dios, tranquilo, ya me hago yo cargo. Si eres muy grande, esto es como cuando estoy cerca de una torre muy alta y no puedo contemplarla si estoy cerca. Ya me echo yo para atrás para contemplar tu grandeza. Me desplazaré todo lo que haga falta para poder verte. Pero déjame verte, por favor». «No te va a servir de mucho», le dijo Dios. «Está bien», le replicó, «me echaré atrás cuanto haga falta, todo con tal de verte. Dime, ¿cuánto más debo ir hacia atrás?». Y Dios, que es una infinita paciencia, dijo: «Si te alejas demasiado de mí, podrías dejar de existir abrumado en la lejanía, porque, en realidad, existir como persona completa y verdadera solo es posible permaneciendo junto a mí». Entonces, la persona, cabezote y rozando la impertinencia, insistió una vez más: «Yo quiero verte, Dios, yo quiero verte». Y Dios, que como os he dicho es una infinita paciencia, le dijo: «Bueno, voy a dejarte verme, pero te lo advierto, tienes que estar dispuesto a dejar sorprenderte. Cierra los ojos, cúbretelos con el brazo, porque si me vieras directamente, te quedarías ciego». «Querido Dios, haré lo que tú me digas, lo que tú quieras con tal de poder verte». «Está bien», dijo Dios, «haz lo que te he dicho». La persona cerró los ojos y se los cubrió con el brazo. Y de repente sintió en su interior como una gran claridad que iluminaba por dentro cosas que él ya sabía y estaba acostumbrado a ver, pero con una nueva luz que transformaba su sentido y lo llenaba todo de paz y disfrute sin igual. La naturaleza, su historia, la vida, el universo entero, todo se dejaba penetrar por una suave inmensidad de plácida comprensión, y al fondo de todo, casi imperceptible pero grandioso, se reflejaba el misterio de Dios. La persona nunca supo cuánto duró su éxtasis, pero quedó embriagada de felicidad y profundamente impresionada. Cuando por fin volvió de nuevo en sí, retiró el brazo de su cara, abrió los ojos
y vio las distintas tonalidades de verdes del bosque, las suaves ondas que la brisa creaba en el lago, los brumosos perfiles de los montes y el hipnotizante y penetrante azul del cielo. Y dijo para sí: ¡qué maravilla, querido Dios! Gracias por haberme permitido contemplar el espectáculo grandioso de la realidad tal cual es y en su esencia. Durante algún tiempo permaneció en silencio meditativo, hasta que de nuevo comenzó a decir en voz baja: ¿sabes, Dios? Ha sido increíble, pero a ti no te he visto. Después de tan indecible y espectacular vivencia, solo puedo decir haberte visto como en un espejo. Por favor, déjame verte. Quiero verte como eres. Y Dios, que como os decía, es una infinita paciencia, respondió: me gustaría mucho complacerte, pero no puede ser. Pero la persona insistía una y otra vez: Dios mío, déjame verte, déjame verte. Bueno, tal vez pueda hacer algo por ti, le dijo Dios. Si te hablo directamente, ¿te quedarás contento de una vez? Bueno, dijo la persona, esto no es exactamente lo que yo había pensado, pero me bastaría. Sí, me conformaría con esto. Entonces le dijo Dios: tápate bien los oídos, protégelos con tus manos, porque te voy a hablar directamente al corazón. Y el hombre se tapó bien los oídos con las palmas de sus manos, apretando fuerte para callar todos los sonidos que le llegaban desde el exterior. Y entonces llegó la voz de Dios desde los montes como un trueno formidable. Pero la persona, que tenía los oídos bien tapados, percibió solo un susurro suave que con ternura le musitaba: te quiero. Estas palabras le invadieron por completo el pensamiento, el corazón y los sentidos, y se sintió conmovido hasta sus raíces más profundas por una palabra verdadera que realizaba aquello que expresaba: el amor. Y fue transportado fuera de sí, en lo más íntimo de su yo. Y de golpe, arrebatado, supo que la fuerza del amor no solo inunda de extraña felicidad, sino que irrumpe poderosa como una fuente borboteante de vida, tocada de divinidad. Absorta como estaba, tardó mucho tiempo en volver en sí. Cuando de nuevo abrió los ojos y destapó sus oídos, se encontró en medio del silencio rumoroso que envolvía las distintas tonalidades de verdes del bosque, las suaves ondas que la brisa creaba en el lago, los brumosos perfiles de los montes y el hipnotizante y penetrante azul del cielo. Atardecía. La brisa crepuscular despejó la cálida bruma interior en que flotaba y recapacitó afanosa y obstinada, y se atrevió de nuevo a interpelar a Dios. Dios mío, te estoy sumamente agradecido. Que tú digas que me amas ha sido inaudito, y que me hayas sumergido tan hondamente en la experiencia de tu amor es mucho más de lo que cualquier mortal puede llegar a desear. Por primera vez he llegado a tocar la verdadera profundidad de mi ser. Pero, querido Dios, si consideras bien las cosas con objetividad, tendrás que admitir que en definitiva pudo ser mi inteligencia la que llegó a comprender la esencia última de las cosas, y que en definitiva fue mi corazón el que amó y fue amado. Y de acuerdo, puedo conceder que tú estuvieras escondido detrás de tanta dicha, pero no te he visto. Por ello, perdona si vuelvo a insistir en mi ruego. Dios mío, permíteme verte. Quiero verte. ¿Qué he de hacer para poder verte? Y Dios, que como ya sabéis es una infinita paciencia, le respondió: veo que no vas a acabar nunca de preguntarme si me puedes ver y de pedirme lo imposible, verme como soy, como Dios, y seguir tú vivo sin morir. Mira, quiero darte otra oportunidad, pero ahora tienes que abrir mucho los ojos, los oídos y el corazón, y mirar, escuchar y sentir con toda la sinceridad de la que seas capaz. Gracias, querido Dios, contestó la persona toda entusiasmada, por darme la última, la gran oportunidad para verte tal cual eres. Gracias, Señor. Y se puso a esperar, tenso pero lleno de alegría, agudizando cuanto pudo la mirada, espabilando al máximo su oído, abriendo de par en par el corazón. Y he aquí que vino un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Este tal Jesús le dijo: yo soy el Hijo de Dios, el que me ve a mí, ve a Dios, mi Padre. El que me escucha a mí, oye a Dios, que me ha enviado para decirte y demostrarte que te quiere como nadie amó jamás. Y dijo también Jesús a esta persona:
Yo soy el Hijo del Hombre, uno de vosotros, soy el camino que termina en Dios, verdad que revela su voluntad, vida que comunica su gracia. Y Jesús desapareció en la tarde, cuando ya oscurecía y los colores del crepúsculo dejaron paso al tenue parpadear de las estrellas, mientras la persona, muy impresionada, examinaba con gran atención todo lo que había dicho este Jesús, y dijo admirada: «Sí, lo que decía este Jesús es totalmente cierto. Cuando veía su imagen, reconocía en él la verdad con la claridad que me regaló Dios en la primera visión, y cuando escuchaba su palabra, experimentaba el mismo amor que me reveló Dios en su segunda intervención. Ciertamente, este Jesús es Dios. Ahora veo y oigo a Dios, que habla y se hace presente por él». Y dando vueltas a lo que había dicho Jesús, retomó el camino de retorno a casa. Pero mientras cavilaba de nuevo, le asaltaron los anhelos y preguntas, y se dijo: «¿Pero es que me he vuelto loco? ¿Cómo puede ser esto verdad? Él, ese hombre, no puede ser más que un hombre como yo y como los demás. No puede ser Dios». Y entrada ya la noche, también en su interior, cambió su camino y fue a ver a su amiga, sí, a esa que él consideraba una aburrida de respuestas circulares. Y le dijo: «Oye, contigo apenas sí se puede hablar porque nunca nos entendemos, pero es que con Dios es todavía mucho peor. Con Él nunca estás seguro de quién es y cómo es. Por más que se lo pidas, nunca termina de hacerte caso, nunca se deja ver tal y como es en verdad». Y su amiga, que a diferencia de Dios no era de infinita paciencia, se dio media vuelta y triste se marchó. Porque a esta persona, a su amigo, se le había regalado la fe que le permitía hablar con Dios, pero por falta de humildad, él había desperdiciado completamente el don. A Dios se lo reconoce amando en todas las cosas y seres creados. Él es más íntimo a mí mismo que yo mismo, y nuestra verdad más profunda es la revelación de su presencia en nosotros. Que Dios os bendiga. La paz.